Bienvenidos a la Semana del Cerebro. En este video vamos a discutir cuánto realmente usamos de nuestra capacidad cerebral. Muchas personas creen que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Esto es una verdad o es un mito? Este concepto se lo atribuye por primera vez al psicólogo americano William James, quien dijo que hacemos solo un uso limitado de nuestras capacidades mentales y físicas, pero también se lo ha atribuido a malinterpretaciones de conceptos revelados por el mismísimo Albert Einstein. Si bien, como veremos a continuación, esto realmente es un mito, podemos ver publicaciones donde se revela que maestros de escuela primaria y secundaria en Australia, por ejemplo, donde está situado este primer estudio, el 38% creen el mito, creen que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Lo mismo pasa en otros países como Holanda e Inglaterra, donde el porcentaje es aún mayor, siendo de 46% de los maestros en Holanda que creen que solo usamos una capacidad limitada de nuestros cerebros y 48% de los maestros en Inglaterra. ¿Cómo sabemos que este mito es falso? Bueno, gracias a técnicas de neuroimagen, como por ejemplo la resonancia magnética funcional, que mide pequeños cambios en el flujo de sangre que hay en nuestro cerebro, podemos utilizarla para ver cuándo pequeñas zonas de nuestro cerebro se van activando. Cuanto más flujo sanguíneo hay en una determinada zona, más oxígeno usa nuestro cerebro y lo podemos ver a través de esta técnica de neuroimagen. En esta primera imagen podemos ver una resonancia magnética estructural, donde nos va a marcar distintas zonas de nuestro cerebro. Sin embargo, podemos hacer una resonancia magnética funcional y ver cuándo se activan distintas partes de nuestro cerebro frente a un determinado estímulo o incluso en estado de reposo. Y por último, profesionales que manejan estas técnicas van a poder trazar mapas de las distintas neuronas que se interconectan cuando se estimulan estas áreas. Por lo tanto, podemos ver que muchas áreas del cerebro están interconectándose y este cerebro está plenamente activado. Otra técnica similar que nos permite ver la plena actividad del cerebro es la tomografía por emisión de positrones, o más conocida como PET. Antes de que comience una exploración por PET, el paciente recibe una dosis segura de un compuesto que es un trazador radioactivo. Sirve para medir la actividad cerebral. Los médicos y los científicos usan una molécula que es similar a la molécula de glucosa, pero algo modificada. Como nuestro cerebro necesita glucosa para funcionar como fuente de energía, esta molécula que se le inyecta al paciente en el torrente sanguíneo va a viajar hasta el cerebro. Cuando un área particular de su cerebro esté más activa, en ese sitio va a necesitar más glucosa, más energía. Entonces, mediante esta técnica PET, podemos ver las distintas zonas que son activadas porque van a utilizar más glucosa radioactiva que le inyectamos al paciente. Y por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo cambia la activación del cerebro, por ejemplo, en una persona que está en reposo y si a esa misma persona se la hace escuchar música. Podemos ver a través de los distintos colores cómo se modifica la activación del cerebro. En color rojo vemos las zonas más activadas, en amarillo y verde un poco menos y en azul las que están menos activadas. Otra manera por la cual podemos comprobar que esto solo se trata de un mito es que si el 90% del cerebro no se utiliza, entonces cuando se lesionan en ciertos accidentes áreas de nuestro cerebro, esto no debería afectar el rendimiento. No hay ninguna área del cerebro que pueda ser dañada sin que se pierda alguna habilidad. Incluso los daños en las áreas más pequeñas pueden conllevar a consecuencias graves. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, en personas que sufren accidentes cerebrovasculares y podemos ver, es más, es una forma de identificar que la persona está sufriendo un accidente cerebrovascular cuando
pierde fuerza o sufre parálisis de un lado del cuerpo, puede perder visión en alguno de los dos ojos o incluso ambos, puede sufrir inestabilidad, desequilibrio, puede perder capacidad para caminar, puede sentir vértigo, puede sentir pérdida de sensibilidad en algún lado del cuerpo, puede presentar dificultad para hablar o para comprender el lenguaje y también puede sufrir dolores de cabeza muy intensos y no habituales. Por lo tanto, una pequeña daño en cualquier lado del cerebro va a provocar grandes manifestaciones clínicas. Si el 90% del cerebro no se utilizara, sería muy raro que esto ocurra. Desde un punto de vista evolutivo y energético, también podemos derribar este mito. El cerebro representa el 2% de nuestro peso, pero consume el 20% de la energía total. Si el 90% no fuera necesario, entonces la misma evolución natural se hubiese encargado de eliminar la masa del cerebro que no utilizamos. También podemos derribar el mito si conocemos el concepto de poda sináptica. Las neuronas se comunican entre sí enviándose mensajes mediante un proceso denominado sinapsis. La poda sináptica es un proceso de gran relevancia para el adecuado funcionamiento del cerebro. Este proceso elimina las sinapsis más débiles o innecesarias y mantiene y favorece a las sinapsis más fuertes, asegurándose así una propagación adecuada de la información entre las neuronas. Si el 90% del cerebro no se usara, este proceso biológico de poda sináptica se encargaría de eliminar todos los circuitos innecesarios. Por lo tanto, este proceso también nos ayuda a comprender que es un mito que usamos solo el 10% de nuestra capacidad cerebral. En resumen, hemos demostrado que el cerebro funciona al 100%. Distintas áreas se activan frente a distintos estímulos y se envían las neuronas señales entre sí para comunicarse. Aun cuando dormimos o cuando estamos en reposo meditando, el cerebro se encuentra recibiendo señales, las procesa y genera respuestas. En esta imagen de un scan cerebral podemos ver justamente las distintas zonas que se activan en el cerebro cuando una persona se encuentra meditando. Todo lo que pensamos, sentimos y hacemos pasa por nuestro cerebro. Este órgano es fundamental para nuestra vida.